vamos a darnos un gustito y volver al revisionismo histórico, con la excusa del Día de la Independencia que se celebró ayer. Vos sabés que los que ya peinamos canas, tuvimos un acceso a la historia oficial de la Argentina que yo siempre planteé como un tanto maniqueo. Y por eso más de una vez hicimos programas cada vez que coincidía la emisión con alguna fecha patria para tratar de dar no una nueva versión de las cosas, sino tratar de decir, bueno, que aquellas cosas de la historia que conocíamos no eran tal como nos lo habían contado, simplemente para cumplir con el objetivo que tenemos planteado el programa. Hoy vamos a usar la excusa del Día de la Independencia precisamente para ver si esta historia oficial que nos contaron tan bonita, de la historia, de la casita de Tucumán, de no romper, declarar la independencia no es solo romper botellas, era la frase, fue la frase, sí, ¿no? Sí. De Belgrano, ¿no es cierto? ¿O de San Martín? San Martín. De San Martín. Vamos a revisar esa parte de la historia y la vamos a revisar con quien acaba de publicar un libro que precisamente ya nos cuenta otra versión de la historia, que es que en realidad esa puede tomarse o debería tomarse como la segunda declaración de la independencia argentina. Le vamos a preguntar por qué, nos va a explicar por qué está acá con nosotros. Con mucho gusto vamos a recibir a Pacho O'Donnell, gracias por haber aceptado. No, al contrario. Desde el próximo bloque vamos a contarles a los televidentes la otra versión de la independencia, ¿te parece? Pero fantástico. Acompáñanos. Bueno, no creo que haya que explicar mucho o que presentarte mucho, pero sí algunas, no sé si es tan conocido que además de historiador, y un intrépido historiador diría, lo cual creo que es una de las mejores maneras de definir a un historiador. Un historiador debería ser intrépido por naturaleza, me parece, ¿no? Además vos sos psicólogo y dramaturgo y tenés... Soy médico psicoanalista. Sos médico psicoanalista. Sí. Contanos, ¿qué es lo que planteás en esta revisión de la historia de la independencia? Bueno, hay mucha gente que sabía de la existencia de este Congreso y de lo que había pasado en este Congreso. Pero hasta ahora nadie le había hincado el diente, así que he sido el primero en profundizar. Es un tema apasionante por distintas causas. Lo primero que hay que decir... Cuando vos decís hay mucha gente, estás refiriéndose al mundo de los historiadores. Al mundo de los historiadores, sí. En la escuela, digamos, la historia que se da en la escuela, o en el sistema educativo, esto nunca... Excelente aclaración. A ver. Lo que hay que decir en primera instancia es que este Congreso de 1815 no está en contra, como han pretendido algunos que han opinado, no está en contra del 9 de julio, nuestro de ahora, ¿no es cierto?, sino que es complementario. O sea, había evidentemente una pulsión hacia la declaración de la independencia en todas las provincias. A Tucumán fueron las provincias del oeste, fueron las provincias andinas. Recordemos, fueron las provincias cuyanas, fueron las provincias del noroeste, las altoperuanas y fue Buenos Aires. Al Congreso de Concepción del Uruguay, del cual estamos hablando. Las mesopotámicas. Del 29 de junio. Claro, fueron las provincias litorales, las provincias federales. Y para los que piensan que esto debe haber sido algo, que será simplemente una declaración virtual, no, fueron la Banda Oriental, Las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, que mandó delegados a los dos congresos. Es decir, repito, la Banda Oriental, Las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Fíjese que la representatividad no estaba muy lejana de la de Tucumán. Eso te quería preguntar, digamos, en términos de lo poblacional. Son dos congresos casi parecidos, son dos congresos porque parecidos. Estamos hablando de la Mesopotamia, era un lugar con población establecida un poco importante. Más extenso la de Tucumán, pero con más población la de Concepción del Uruguay. Y fíjate vos que es tan claro esto de la Declaración de la Independencia de 1815, que ninguna de las provincias que te acabo de nombrar, que fueron a Concepción del Uruguay, fueron a Tucumán. Al otro.
Cuando nos cuenta lo de Tucumán parecería que fueron todas las provincias. Claro. No fueron las que ya habían declarado la independencia. Simplemente porque ¿para qué voy a hacer un trámite que ya hice, digamos, ya con hice, esa lógica? Inclusive está la que yo señalo en mi libro, Artigas, quizá con un poco de ironía, cuando se entera del Congreso de Tucumán, el 26 de julio le escribe a Pueyrredón, que es el jefe, el gobernante en Buenos Aires. Sí, el director supremo era, creo. El director supremo, gracias. Y le dice, comunícole que hace más de un año declaramos la independencia de la banda oriental, etc., para que vuestra excelencia lo comunique a quien corresponde, ¿no? Ahora, Pacho, esto fue en Concepción del Uruguay, que por entonces ejercía de capital de Entre Ríos, ¿es cierto? Capital de Entre Ríos, es claro. ¿Y por qué se lo conoció como Arroyo de la China? ¿Por qué se le denominaba? Arroyo de la China es el nombre anterior, digamos, ¿no? Concepción del Uruguay es el nombre que ya corresponde a las Provincias Unidas. ¿Pero Arroyo de la China es la denominación para el río Uruguay? Para un arroyo. Es una vertiente del río Uruguay. Es un arroyo al lado del cual estaba ubicado esta población, este poblado que como decís en un momento fue capital de Entre Ríos. Se dice que luego por castigo le sacaron, por su federalismo. Él se trasladó a Paraná. En fin, es una versión que dan algunos enterrianos. Y decime, si tuvieras que evaluar la representatividad de ambos, ¿cómo fueron electos? Porque el Congreso que vos describís tiene un componente muy democrático, porque los delegados fueron por sufragio universal. ¿Qué pasó con los que fueron a Tucumán? ¿Era igual? No, hay varias diferencias, como vos bien señalás. Algo extraordinario del Congreso de los Pueblos Libres o Congreso Oriente es, por ejemplo, que ahí se dictó la reforma agraria. La reforma agraria que era algo absolutamente pionero, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Es decir, a las tierras que le habían sido incautadas a los españoles o a los peores americanos, como decía, que es gracioso, no eran malos americanos, eran de los peores americanos, que eran los que no estaban de acuerdo con la revolución. Es muy buena la clasificación. Entonces se repartían esas tierras y con la premisa de que los más infelices serán los más privilegiados, textual. Es decir, y está absolutamente reglamentado, porque contrariamente a los que nos quieren hacer creer de que los caudillos federales eran feos, negros, maleducados, bárbaros, realmente llama la atención la precisión de las reglamentaciones, por ejemplo, para repartir las tierras sin que haya dudas ni perturbaciones, o como a veces para el voto popular, es decir, cosa que también es absolutamente novedoso, o sea, cómo se reglamentaba. Y si vos las lees en el año 1815, 100 años antes de la ley Sáenz Peña, es prácticamente la misma. Lo único que le falta ahora son el voto digital, digamos, pero es... sí, el concepto de voto secreto. Secreto, con escribano, con urna, con... de cada voto firmado, etcétera, etcétera. O sea, a ver, si yo intentara traducirte de esta manera y dijera que el Congreso de la Independencia de los Pueblos Federales fue mucho más ambicioso que el Congreso de Tucumán, ¿estoy haciéndolo bien? Tuvo mucho más contenido ideológico, digamos. Y tuvo más claro el país que quería decir. Claro, en este sentido, porque intentaban ser fundacionales. Los otros en realidad cumplieron un trámite de decir aquella cosa de... Bueno, porque no nos olvidemos que la Revolución de Mayo, lo que ya... Permitime abrir un paréntesis. ¿Cómo llamarías la Revolución de Mayo? ¿Revuelta? ¿Revolución? Digo, porque fue también muy sesgado lo del cabildo abierto. Es una revolución inconclusa. O sea, el 25 de mayo se ponen en marcha dos proyectos que son los que siguen hoy. Uno es hacer de la revolución una no revolución, es decir, un cambio de cúpulas, que es el que en última instancia se impone. Es decir, que la cúpula del rey, la cúpula realista, sea cambie por otra, pero nada cambie. Por una cúpula criolla. Y el otro proyecto con Artigas es un personaje esencial. Los caudillos federales, Dorrego, ¿no es cierto? Inclusive San Martín, que era un nombre muy próximo al federalismo, se propone hacer una revolución, o sea, con cambios profundos. Hablamos de reforma agraria, hablamos de voto popular,
hablamos de confederación, o sea, organización federal del país. Sí, sí, con igualdad de derecho entre los distintos distritos. Absolutamente. Inclusive libertad religiosa, lo que es extraordinario. Para la época. Cuando uno lee las instrucciones de Artigas a la Asamblea del año 13, dice libertad religiosa. Y no está hablando de islamismo ni judaísmo, está hablando de las religiones originarias, que las llama religiones. Nosotros las seguimos llamando creencias, supersticiones, ¿no es cierto? Habla de libertad religiosa. Yo te planteaba esto de el otro, más el del 9, no es desvalorizarlo, es simplemente describirlo más formal, porque nosotros, después de todo el 25 de mayo, había sido un cambio de gobierno con la excusa de, como nuestro rey está preso, lo tiene preso Napoleón, que es el rey español, nosotros, para preservarnos del imperio francés, nos abloquelamos acá. Ese trámite se terminó desde ese punto de vista 5 o 6 años después, por una vía o por otra, pero marcando las contradicciones que había en su inicio, que es la que vos marcabas. Un movimiento que quería realmente fundar las bases para una república, y otro que quería declarar la independencia ya, no dejar dudas. Yo tengo un documento en mi casa que compré una vez en un remate, un bando de 1813 que comienza en nombre del rey Fernando VII. Claro. O sea, la bandera nuestra se iza en el fuerte recién en 1815, después de la caída de Alvear. O sea, durante varios años sigue la historia de que en realidad no queremos ser independientes, como vos bien decías, sino resguardar el derecho borbónico sobre las colonias. Y que eso tenía que ver sobre todo con una sujeción a la voluntad británica. Es decir, la idea que si Gran Bretaña no quería que acá se declarara la independencia, una porque era un imperio colonial, o sea que no era cuestión de andar fomentando revoluciones coloniales, y por otra parte porque Gran Bretaña ya había logrado lo que quería, que era comerciar con el Río de la Plata. El Río de la Plata, claro. No necesitaba que se declarara la independencia, ya estaba, al declarar el comercio libre, ya había obtenido lo que quería para acá. De España, ya había, o sea que decía mucho. Y además era la flota dominante de entonces, claro, ante la debilidad de los mares, después de Trafalgar eran los reyes. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos, me vas a contar cómo pudiste reconstruir esta historia. ¿Cómo no? ¿Por qué crees que tantas pruebas al respecto han desaparecido o se han eliminado? Y después estoy tentado a llevarte a la actualidad un poquito. Sí, cómo no. Y a esta manía de algunos de reescribir otra vez la historia, pero también con cierta tendencia, de manera un poco tendenciosa. Digo porque mientras estamos acá hay un congreso que se está desarrollando donde una de las hipótesis es declarar segunda independencia argentina el día que asumió Néstor Kirchner el gobierno. Y a mí, sinceramente, me parece una barbaridad. Pero después te quiero consultar te adelanto mi opinión, pero quiero la tuya. En el próximo bloque seguimos. Pacho, habían quedado algunas cosas planteadas antes del corte. Vos sos autor de la saga La historia que no nos contaron, la historia argentina que no nos contaron. Sí. Desde este punto de vista, ¿por qué crees que digamos, nos la ocultaron? Porque no me salía a decir no nos la contaron. Es difícil. Pero es muy claro, ¿no? Los vencedores escriben su historia, o sea, es sabido que la historia es un elemento ideológico muy importante, ¿no? El imaginario colectivo, de alguna manera, rige muy profundamente el funcionamiento de una sociedad, ¿no es cierto?, y el pensamiento de una sociedad. En ese sentido, los unitarios, rebautizados liberales, cuando vencen en las guerras civiles, una guerra civil que se extiende al Pavón, Rosas, la guerra contra el Paraguay, todo eso son coletazos, digamos. Cuando finalmente se escribe, digamos, la historia, escriben una historia que responde a los intereses de los vencedores y la oligarquía librecambista porteña, antipopular, antiprovincial,
con las élites aliadas, digamos, de las provincias. Y no de un país tan grande, digo, tal vez. Y no una concepción de un país tan grande. De hecho, claro, avalaron el Estado tapón, por llamarlo de alguna manera, claro, lo de Uruguay, y le ganaron una batalla contra Brasil y después terminaron entregando territorio, con lo cual no imaginaban un país tan grande como proclaman. Al contrario, Sarmiento decía que el problema de la Argentina era la extensión. Es decir, a ese pensamiento oligárquico porteñista le sobraban las provincias, ¿no? Por eso es interesante, por ejemplo, Rosas, el criterio territorial de Rosas, ¿no? Que la soberanía estaba ligada al territorio. Rosas, a pesar de que todos los imperios estaban en el mar conquistando Asia, África, Argentina no pierde 1 metro cuadrado, digamos, para decir algo bueno de Rosas, sí, ¿no? Sí. En cambio, ya en Caseros pierde todas las misiones orientales, que deberían ser nuestras. Estamos hablando de Andresito y estos personajes que ha traído nuevos, digamos, el revisionismo histórico, que están tan orgullosos en este momento de las provincias Corrientes, etcétera. Y perdemos las misiones, o sea que ya en Caseros ya perdemos todas las misiones orientales. Lo dice bien Lito Nebbia en aquello de si la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir entonces, que hay otra historia. Lo que hay que hacer es comprender eso, decir, bueno, está bien, así es y así debe ser en todo el mundo, pero vamos a tratar de mejorarla, vamos a tratar de iluminar lo que está muy oscuro, vamos a bajar un poco la luz, lo que está demasiado iluminado, vamos a rescatar las cosas que han quedado debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y eso con la mejor intención, no es por hacer una guerra con nadie, sino hacer una historia más verdadera, ¿no? Y además que se aproxime más a lo que el revisionismo en última instancia es la historia nacional, popular, federal, iberoamericana, que es una visión de la historia distinta de la visión desde los sectores dominantes. O sea, vos podés tener un vaso y podemos dar versiones distintas, ¿no es cierto?, de este vaso. Sí, la historia del medio lleno o el medio vacío, claro, si querés jugar con esta imagen. Por supuesto, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, fueron tan consecuentes en esa idea que además se destruyeron determinada cantidad de pruebas, no son pruebas, de testimonios, digo. De documentos. A vos te costó mucho. Por ejemplo, las actas de este Congreso. Las actas de este Congreso no están. Así que ¿Y cómo desaparecieron? ¿Tenés alguna idea? Mira, si hablamos conspirativamente de todo esto, evidentemente a los unitarios vencedores destruyeron muchas documentos. Te digo, realmente investigar todo este territorio es interesante porque está bastante virgen, pero al mismo tiempo le faltan muchas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que hubo una absoluta estratégica acción de destruir documentación. Pueden haber destruido también los invasores portugueses brasileros, claro, que fueron tan fundamentalmente en la destrucción de la Liga Federal. Y después, digamos, en aquella época había cierta informalidad. Fíjate vos que tampoco se conservan las actas originales de Tucumán. Se pudieron reconstruir a partir de una copia que había del archivo de Zarratea, que fue el secretario justamente, Serrano, perdón, que fue el secretario ese día. Ahí eran tiempos de guerras, de chasques, que se interceptaban los mensajes y todo. Pero esto se pudo reconstruir a partir de una cantidad de evidencias colaterales que están en mi libro, ¿no? Así que donde aparece claramente la intencionalidad. Además está en el espíritu de los federales, Artigas, y de las provincias federales. Lo primero que dice Artigas en la Asamblea del año 13 es declarar la independencia de España y de todos los Borbones, como antes del articulado, o sea, como principio fundamental. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Claro. Y creo que fue allí que lo marcaron y dijeron, este va por un lado y nosotros tenemos que ir por otro. Sí, claro. Lo combatieron de todas las maneras. Te llevo a lo que mencionaba al final del otro bloque. Hay cierta manía del gobierno, los apoya a los revisionistas, esto es evidente. Digo, ¿vos te sentís apoyado en esta búsqueda por el gobierno oficial? No me siento, sino que es un buen momento porque si yo te digo que la historia es nacional, popular, federal, iberoamericana, evidentemente coincide mucho con un gobierno peronista. Siempre sí. En cada gobierno peronista el revisionismo ha avanzado. En los gobiernos liberales
ha retrocedido, claro, sí. Retrocede, indudablemente. O sea, hay una relación de ese tipo, más que nada, Sí, pero el problema que yo tengo es que lee mal a veces la historia. Aníbal Fernández reversionaba a Jauretche y se olvidó que Jauretche decía, el tema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Y él sigue avalando políticas para que sigamos siendo perros. Digo, Argentina le da vuelta a Estados Unidos y se baja los pantalones con China, y no era la idea de él. Yo soy amigo de Aníbal, y bueno, si querés no podemos discutir de eso, pero no estoy de acuerdo con tu crítica. Pero a ver, no me interesa lo que puedas decir. No me va a ofender. Es un político muy respetable, una actitud, creo que sus posiciones son correctas. Por ahí a lo mejor podemos disentir en algo, pero no lo simplificaría tanto. Bueno, pero la definición de Jauretche, esa es fundamental, digamos. Pero a ver, cuando yo te mencionaba ahora, en estos días hubo un congreso donde salió como declaración, estaban evaluando la posibilidad de hablar de una segunda independencia a partir de la asunción de Néstor Kirchner. ¿Cómo evaluás esa...? Yo no entiendo mucho este congreso, además se ve que Foster no tiene mi teléfono porque nunca me han invitado a nada, así que te diría que no he leído mucho de qué se trata esto de la segunda, no sé, nunca entendí qué quiere decir esto de la segunda independencia. No sé si tiene esa intencionalidad que vos le decís, pero me haces acordar cuando San Martín le escribía a Guido, su gran interlocutor epistolar, y le decía, hemos ganado la Segunda Guerra de la Independencia. Y se refería a la epopeya de la Vuelta Obligado. O sea, él lo que quería decir que era un gran admirador de Rosas. Como se sabe, San Martín le lega su sable al morir. Lo quería decir que él había luchado, le había ganado a los españoles en la Primera Guerra de la Independencia. Y la Segunda Guerra de la Independencia había sido contra los ingleses en la guerra del Paraná, la Vuelta Obligado, y que Rosas él había ganado a los españoles, Rosas le había ganado a los ingleses, aliado con los franceses. Por eso también es interesante pensar que Caseros fue en realidad el despeño, digamos, en la dependencia con Gran Bretaña. En Caseros se pierde la Segunda Guerra de la Dependencia, ¿no? Así que, bueno, hay varios momentos de independencia. San Martín, sin duda, es un momento muy importante de la independencia. Hay distintos momentos, ¿no? Perón con sus privatizaciones, estatizaciones y demás, sí. Su separación también, un momento de independencia. Así que no sé qué quiere decir esto de la segunda independencia. Confieso realmente que no sé qué quiere decir, además porque no sé que no me van a invitar, sé que no me tienen en cuenta, así que no... ¿Y por qué crees que no te tienen en cuenta? No debe tener mi teléfono, sí, seguramente debe haber perdido mi teléfono. Contanos, anticipanos a qué te gustaría hincarle en diente en la historia argentina, digamos. ¿Qué hecho te falta revisar o te gustaría poder revisar más exhaustivamente? Yo hasta ahora lo que he hecho creo que he sido mucho más que un teoricista o un retórico. He trabajado concretamente sobre la historia argentina. Entonces he reivindicado a Juana Zurduy. Sigue siendo el único libro escrito. Cada vez que veas algo sobre Juana Zurduy, que seguramente no me cita, está sacado de mi libro. Aquello de Flor del Alto Perú, lo de Ramírez y... Claro, que fue una reivindicación de la mujer en la Guerra de la Independencia. Después yo he sacado a luz un personaje extraordinario como es Bernardo Monteagudo. Cada vez que se habla de Unión Americana hay que hablar de Bernardo Monteagudo. A Rosas le da una visión a Rosas que no tenía, es decir, Rosas a partir de mi libro es una persona para polemizar, no para denostar. Pero ¿quién te falta? Porque tengo que... me come el tiempo. ¿O quién te gustaría entrar? ¿Quién me gustaría? Un gran personaje de la historia, siempre muy rotulado y empobrecido, Güemes, sin duda. Un hombre con muchas cosas parecidas a Artigas. Un aristócrata también hubo, pero con un sentido muy popular. Con reforma agraria, reivindicación de derechos indígenas, todo. Un gran gobernante, además, un gran prosa. Pacho, ha sido un gusto contar contigo aquí. Muchas gracias. A ustedes, tenemos una cita el próximo viernes para ocuparnos de tus problemas que ya sabes, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.